Seguimos ahora con la intervención del embajador de Francia en Colombia, el señor Frédéric Doré. Señor Presidente de la República, señores ministros, señores alcaldes y gobernadores, doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señores de la presidencia y miembros de la Junta de Andesco, equipo de Andesco, miembros del Gobierno Nacional. Para Francia ha sido un honor ser el país invitado en este importante evento. Este congreso fue una oportunidad crucial para identificar las prioridades del gobierno colombiano para continuar cooperando en las políticas públicas en Colombia. Francia considera que el sector de servicios públicos tiene un papel imprescindible para cerrar las brechas que siguen existiendo, tanto la equidad de género, que es una prioridad para Francia, como la reducción de la brecha urbano-rural. Después de la pandemia pudimos ver de manera mucho más precisa cómo la condición social y el lugar de nacimiento juegan un papel clave en la posibilidad de tener una vida digna. Estamos convencidos de que realizar inversiones, sea pública como privada, en servicios como la energía, el agua potable, el saneamiento básico, la correcta disposición de los residuos y las TIC, es clave para una inclusión social eficiente y un buen vivir. Desde Francia, buscamos articular tanto el sector público como el privado para generar un impacto en los territorios de Colombia. A través de la Agencia Francesa de Desarrollo, hemos brindado apoyo técnico y financiero al Gobierno Nacional y a varias colectividades locales en términos de transición energética, lucha contra el cambio climático, mejoramiento de servicios públicos y equidad de género. Aprovechando que nuestras empresas se destacan en casi todos los sectores de servicios públicos, Francia ha usado esta experiencia en Colombia para realizar varios proyectos de servicios públicos en todo el país. Estamos realizando con fondos de cooperación y el apoyo de nuestras empresas un proyecto de electrificación rural en 2 resguardos de Timbiquí, 3 proyectos de disposición y manejo de residuos en La Ceja, Manizales y Bogotá, un proyecto de potabilización de agua en el Chocó y un proyecto para la optimización de la eficiencia energética a nivel nacional. Estos proyectos son algunos ejemplos del apoyo híbrido público y privado que Francia puede brindar en términos de servicios públicos y de las tecnologías innovadoras que tenemos al servicio de los territorios. Antes de terminar, quisiera recalcar que continuamos estando muy dispuestos para apoyar tanto al Gobierno Nacional como a los departamentos y municipios presentes en lograr mejorar los servicios públicos de este país, pues sabemos que esto generará un aumento de la calidad de vida de los colombianos. Nuestra embajada está abierta para generar sinergias entre Francia y Colombia y nuestras empresas también están dispuestas a aportar, tanto desde la inversión como desde la transferencia de conocimiento, compartiendo las soluciones que hemos implementado en nuestro país. Quisiéramos continuar este trabajo para contribuir con la construcción de una Colombia más sostenible y equitativa. Muchas gracias a todos. Ahora le damos la bienvenida